Bueno, reciban un cordial, muy buenas noches. Mi nombre es Derle Joana Pechine Velázquez. Pertenezco al curso de Neuropsicología, al grupo 218, tutora Ángela Patricia Lara Molina. A continuación voy a desarrollar el paso 2, regulación no emocional y condición social. ¿Qué son las emociones y su función para el ser humano? Las emociones son exposiciones con una importante base fisiológica y cognitiva que facilita la respuesta en marcha a reacciones apropiadas a los acontecimientos que tienen lugar y que son de importancia biológica para el individuo, permitiendo una respuesta que facilita su adaptación a las demandas de la situación, que generalmente resulta cambiante. Consiste en patrones neurovegetativos, endocrinos y conductuales, que son típicos de la especie y en el caso de los seres humanos van acompañados de sentimientos. Podría señalarse, por tanto, que una emoción está compuesta por un conjunto de aspectos conscientes y subjetivos y de aspectos inconscientes o preconscientes. Resulta muy importante asimismo distinguir entre emoción y estado de ánimo. Desde la neurociencia cognitiva, el estado de ánimo se utiliza para hacer referencia a las situaciones en las cuales tiene lugar una determinada emoción de forma habitual o continua. Bueno, las funciones de las emociones según Reve en 1994, que nos habla de 3 funciones que tiene la emoción. Según él, que es adaptiva, que es social y motivacional. Adaptiva, el efecto prepara al organismo para la acción considerando las condiciones ambientales. En la social, comunicar el estado emocional. En la motivacional, dirigir la conducta con una cierta intensidad. Bueno, también entre las emociones, saliendo aparte de las funciones como tal de las emociones, hablaré sobre las emociones básicas, su descripción y su función. Bueno, tenemos la sorpresa, se activa ante sucesos inesperados y su función es la exploración. Asco o disgusto. Descripción, se activa ante un objeto deteriorado o un acontecimiento de mal gusto psicológico. Su función es el rechazo. La tristeza se activa ante el fracaso o separación y su función es la reintegración. La ira se activa cuando se bloquea la conducta dirigida hacia una meta al ser regañados, heridos o traicionados y su función es la autodefensa. El miedo aparece cuando se percibe una situación o estímulo amenazante y su función es la protección. La alegría y felicidad se activa ante el éxito y los acontecimientos positivos, así como situaciones que refuerzan la propia valía. Su función es la afiliación. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué diferencia encuentra entre la emoción y los sentimientos? Las emociones, además de generaciones, pueden también crear sentimientos cuando éstas se hacen conscientes y se interpretan de determinada manera. Podemos definir los sentimientos como estados afectivos de baja intensidad y larga duración. Por lo tanto, son estados de ánimo más estables y duraderos que las emociones que los han generado, que se caracterizan por una mayor intensidad y menor duración. La diferencia entre las emociones y los sentimientos es que las emociones tienen una reacción física, es una experiencia concreta, tiene una duración breve y de alta intensidad, mientras que los sentimientos es el resultado de la emoción, es una experiencia subjetiva, es muy breve, aprendida y se relaciona con la actividad fisiológica. Entonces ahí encontramos la diferencia entre emoción y sentimientos. Bueno, entre los factores psicosociales inciden, ¿qué factores psicosociales inciden en la salud en forma positiva o negativa? Entonces, los factores psicosociales están psicológicos, biológicos y sociales. En forma positiva, factor físico, buen estado físico, funcionamiento adecuado del organismo, prevención de enfermedades crónicas. Factor psicológico,
Emociones positivas, buena salud mental, motivación y autorregulación, factor social, integración social y redes de apoyo. Bueno. Negativos, factor psicológico, enfermedades crónicas, alteraciones en el organismo, dolor físico, factor psicológico, deterioro en funciones cognitivas, emociones negativas, baja autoestima y factor social, aislamiento social, pérdida de oportunidades. Bueno, la siguiente pregunta. Indica las bases fisiológicas y estructuras cerebrales relacionadas con la experiencia emocional del ser humano. Las estructuras cerebrales implicadas está el sistema límbico, que subyace dentro de las emociones, está constituido por un puente de comunicación entre las respuestas neurovegetativas y conductuales a los cambios del entorno, dado que se trata de un sistema interpetuoso entre el hipotálamo y la neocorteza. El sistema límbico es aquella parte de nuestro cerebro encargado de regular las respuestas fisiológicas y emocionales de nuestro cuerpo. Hipotálamo no solo es una zona cerebral encargada del control diferente de los sistemas somáticos, automáticos y endocrinos, sino que es un centro capaz de integrar cierto tipo de información emocional y sensorial con el fin de poder generar una respuesta diferente apropiada. La amígdala está implicada en las relaciones emocionales de los seres de las especies animales y muy variadas, entre ellas el ser humano, y en los efectos de las emociones sobre diferentes procesos cognitivos como la atención, la memoria o la cognición social. Está relacionada con las emociones negativas tales como el miedo y la ira. El córtex. En este implica los lóbulos frontales en las emociones, sobre todo en la zona concreta de la corteza prefrontal, la corteza orbitofrontal. Para simplificar la clasificación anatómica y funcional de la corteza orbital con relación al procesamiento de la información emocional, se determina en su división en dos grandes regiones, una lateral que comprende la corteza orbitofrontal lateral y otra medieval que comprende la corteza prefrontal ventromedial. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué es la inteligencia emocional y cuáles son sus dimensiones? La inteligencia emocional es la capacidad de percibir de forma precisa tus propias emociones y la de los demás, entender las señales que las emociones envían sobre las relaciones y gestionar tus propias emociones y la de los otros. En 1998, Daniel Goleman presentó un marco de referencias y las características de los 5 aspectos de la inteligencia emocional que permite a los individuos reconocer, conectar y aprender de sus propios estados mentales y de las otras personas. Bueno, las dimensiones son conocimiento de uno mismo, autorregulación, motivación, empatía, habilidades sociales. Ahora le voy a hablar de cada una de sus características y su definición. Conocimiento de uno mismo. Conocer las propias emociones, fortalezas, debilidades, motivaciones, valores y objetivos y su impacto sobre los demás. Sus características. Confiar en uno mismo, hacer una autovaloración realista, restar importancia a los propios defectos con sentido del humor y buscar las críticas constructivas. La autorregulación. Controlar o reorientar las emociones y los impulsos perturbadores. Característica: confiado, íntegro, cómodo con la ambigüedad y el cambio. Motivación: estar motivado para alcanzar el éxito. Siente pasión por los trabajos. Características: siente pasión por el trabajo y los nuevos retos. Siempre con energía inagotable para mejorar y siempre ser optimista ante el posible fracaso. La empatía. Tiene en cuenta los sentimientos de otros, en especial cuando toma decisiones. Características: es experto en atraer y retener talento, con capacidad para enseñar a los otros, con sensibilidad hacia las diferentes culturas. Habilidades sociales. Definición: gestiona las relaciones para dirigir hacia el objetivo deseado. Característica: lidera el cambio con eficacia, es persuasivo, así mantiene sus contactos con gran dedicación, es experto en formar y liderar equipos. Bueno, la siguiente pregunta: ¿qué es la neurociencia social y qué aporte brinda
a la psicología. Bueno, la neurociencia social persigue en comprender las bases de los procesos psicológicos que subyacen tras la conducta social. También se denomina básicamente como el estudio científico de las estructuras neurales subyacentes a los procesos de la cohesión social. El aporte que brinda la neurociencia social a la psicología es la comprensión de la conducta social humana desde un nivel social, cognitivo y neural, permitiendo comprender la complejidad de la conducta entre los factores biológicos y sociales que subyacen en la salud del individuo. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué entendemos por condición social y cómo este concepto ayuda a comprender el comportamiento? Es el conjunto de procesos cognitivos que se activan en situaciones de interacción social. Ese proceso nos permite comprender el comportamiento del individuo a través de su interacción con el entorno de acuerdo a su percepción social. La siguiente pregunta. ¿Qué es la percepción social? Identifica las estructuras cerebrales. Bueno, la percepción social es la capacidad que el individuo incluye, capacidades para valorar reglas y roles sociales, así como para valorar el contexto social. También es una capacidad humana que permite al individuo dar sentido a las interacciones sociales a partir de estados sensoriales dentro de las estructuras cerebrales reconocidas ante este proceso. Tenemos el surco temporal superior, que tiene como función la percepción de movimientos faciales y de los aspectos cambiantes de la cara. El giro occipital inferior tiene como función la percepción temprana de rasgos faciales. El giro lateral fusiforme, que tiene como función aspectos invariables para la percepción de una entidad única del percibido. Y la amígdala insulina, que tiene como función la reacción emocional. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué es la inferencia social y qué aspectos del comportamiento social pueden ser explicados desde estos conceptos? Bueno, la inferencia social es el estudio de este conjunto de procesos analizando desde la información de impresiones sobre los demás hasta la elaboración de teorías sobre sus estados mentales, así como de la creación y empleo de atribuciones respecto al comportamiento de las personas. Por lo anterior, se puede explicar que a través de la inferencia social se observa la recepción social del ser y las impresiones que éstas pueden crear ante los demás. Bueno, la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la teoría de la mente? Identifica las estructuras cerebrales que estarían implicadas. Bueno, la teoría de la mente estudia los procesos del razonamiento sobre los estados mentales de los otros. Esto quiere decir que es la capacidad para leer la mente de los demás. La teoría de la mente parte desde la empatía. Bueno, las estructuras implicadas dentro de esa teoría sería la corteza prefrontal, la dorsomedial, la corteza cingulada posterior, los polos temporales frontales y los dos surcos temporales superiores, la amígdala y los ganglios basales. Bueno, la siguiente pregunta. Que explique qué es la empatía y su importancia en la interacción social y las estructuras cerebrales implicadas en esta. Bueno, la empatía constituye un conjunto de procesos adaptativos directamente relacionados tanto con la atribución como con la teoría de la mente, siendo sus funciones básicas el establecimiento y la consideración de las relaciones interpersonales y la cohesión social. Por lo tanto, la importancia de esta permite que el individuo tenga una respuesta afectiva a los sentimientos del otro, que en ocasiones implica sentir lo mismo, ya que sentir lo mismo en eso sería el contagio emocional. Pero en otras subsistan emociones diferentes, la destreza cognitiva para intuir lo que el otro está sintiendo y la intención socialmente beneficiosa de responder compasivamente al sufrimiento de los demás, según de Setti y Hudson en 2004. Es decir, la habilidad empática que permita el desarrollo de una experiencia emocional propia a partir del estado emocional de otra persona. Bueno, las estructuras cerebrales implicadas dentro de la empatía sería el lóbulo parietal inferior, temporoparietal, la corteza prefrontal ventromedial, la corteza cingulada interior, la ínsula anterior y el sistema de neuronas de espejo. Bueno, Pozo en el 2009 nos explica la complejidad en el proceso de la empatía.
donde dice que se encuentra en 8 diferentes términos. El primero dice que el conocimiento del estado interno de otra persona, lo que incluye sus sentimientos y pensamientos y sentimientos. El segundo punto es la imitación de la postura o la expresión o la coincidencia con la respuesta neural de una persona observada. Siguiente punto, llegar a sentir la emoción de la otra persona. El siguiente, intuir o proyectarse una persona en la situación de otra. Siguiente punto, imaginar lo que otro está pensando o sintiendo. El siguiente punto, imaginar lo que uno sentiría o pensaría si estuviera en lugar de esa persona. El siguiente punto, sentir malestar psicológico observando el sufrimiento de la otra persona. Y el último punto sería experimentar sentimientos compasivos por una persona observada que está sufriendo. Entonces, vos en el 2009 entonces hace como, da esta explicación sobre el proceso de la empatía. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué es la categorización y los juicios sociales? Indique cómo este concepto ayuda a comprender el comportamiento social. Bueno, las categorías sociales aluden al conjunto de casos que tienen un parecido familiar o que comparten difusamente ciertos atributos caracterizados por un prototipo. Nos permite comprender el comportamiento social a través de su percepción social, la utilización de los estereotipos y perjuicios de los juicios sociales. Eso quiere decir cómo el individuo se deja influir sobre juicios permitiendo una conducta hacia las diferencias individuales en el grado que espontáneamente presenta distintas cantidades de atención a miembros de diferentes grupos sociales que presiden la activación de sesgos implícitos. Entonces, la caracterización de los juicios sociales está relacionados con los estereotipos y los juicios. Entonces, claramente en la imagen vemos un ejemplo de los estereotipos, por el cual la sociedad siempre está caracterizada y pues obviamente los estereotipos no nos identifican como seres humanos. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué es la confianza interpersonal? Identifica las estructuras cerebrales que se ven implicadas. Según Deussens, en 1973 define la confianza interpersonal como la seguridad en que conseguirá lo que deseo de otro antes que aquello que teme de él. Ese resulta fundamental para la constitución de relaciones interpersonales positivas, así como para la estabilidad de relaciones sociales, presente como parte fundamental en todo tipo de interacciones sociales, o sea, como pareja, amigos, familia, etc. Bueno, entonces la confianza interpersonal es súper importante para el ser humano, ya que le permite el reforzamiento de su seguridad y le permitirá tener una buena interrelación social. Las estructuras implicadas serían la amígdala, la corteza prefrontal, ventromedial y el polo temporal. Bueno, la siguiente pregunta. ¿A qué llamamos percepción de justicia? ¿Cómo afecta las interacciones sociales? Llamamos percepción de justicia a la toma de decisiones sobre el reparto de los recursos disponibles entre los individuos. Entre los individuos tiene una importante base evolutiva que está relacionada con la supervivencia de la especie. De hecho, este tipo de distribuciones habitualmente económicas, pero también territoriales, tecnológicas, de poder o incluso de conocimiento impregnan la vida política de cualquier sociedad o organización humana, de tal forma que nos lleva a que sean percibidas como justas o no tienen consecuencias trascendentales para sus miembros, tanto desde el punto de vista individual como grupal. Esto afecta en las interacciones sociales, ya que cada individuo tiene sobre la toma de decisiones del individuo sobre el ser o no justas, y en segundo lugar, sobre la elaboración de la respuesta ante la percepción de inequidad o injusticia. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué es la cooperación y las conductas de ayuda? Bueno, son las interacciones que se manifiestan dentro de un grupo, equipos de trabajo, organizaciones y sociedades
que son siempre más eficientes y positivas si se mantiene una orientación cooperativa y se persiguen metas colectivas, en contraposición a esto con la perspectiva de obtener únicamente objetivos individuales. Entonces sería la cooperación. Eso es lo que llamamos los equipos de trabajo cuando todos tenemos como ese objetivo. Bueno, la siguiente pregunta. Relaciones intergrupales, estereotipos y prejuicios. Eh, mm, indique cómo influye en los comportamientos sociales. Identifica las estructuras cerebrales que estarían implicadas en esta. Bueno, los estereotipos y los prejuicios pueden inferir generalizaciones negativas acerca de la inteligencia, la competencia, las características funcionales o el carácter moral de los miembros del grupo. Entonces, esto así influiría, los estereotipos y prejuicios ante los comportamientos sociales. Las estructuras cerebrales implicadas sería la amígdala, la corteza temporal, la corteza prefrontal lateral izquierda, la corteza cingulada anterior dorsal, la corteza prefrontal medial, la corteza cingulada anterior rostral, la corteza prefrontal lateral ventral, la corteza prefrontal lateral dorsal. Bueno, ya socializando las 11 preguntas de reflexión del trabajo, entonces la última sería que nos dicen que debemos indicar 3 aspectos emocionales y de la cognición que se relacionan en los artículos presentados. Bueno, en general los artículos relacionados nos llevan a una conclusión sobre la regulación emocional. Bueno, en el primero nos habla de la regulación emocional como una variable implicada en la connotación adaptativa de las emociones. ¿Qué quiere decir? Se comprende que las emociones encierran un potencial tanto de riesgo como de protección, pero es cierto que por lo general las denominadas negativas son las que presentan mayor tendencia a ocasionar daños en la salud y el bienestar de las personas bajo determinadas condiciones. Bueno, el segundo punto sería como la regulación y su implicación en la salud de los adolescentes. Dice, la importancia de la regulación se le otorga un carácter más flexible determinado por la capacidad del individuo para ajustar sus emociones a sus situaciones específicas. Implica varias clases de ajustes para organizar el funcionamiento inmediato y a largo plazo, de manera que los procesos de regulación disponen la emoción para brindar soportes adaptivos y estrategias conductuales organizados. El desarrollo de habilidades emocionales, incluida la regulación, se considera una prioridad como vía esencial para prevenir problemas de carácter personal y social. El tercer punto sería como la inteligencia emocional en la enfermedad cardiovascular. Nos explica que el estado afectivo junto con otros factores de riesgo importantes pueden facilitar el procedimiento de enfermedades cardiovasculares. Los trastornos emocionales como la depresión o ansiedad aumentan un riesgo de enfermedad cardiovascular. De hecho, el estrés es una de las emociones más estrechamente asociadas a la enfermedad cardiovascular. Por su parte, aspectos cognitivos y emocionales ligados a la agresividad, como la hostilidad y la ira, son también factores o predicen factores cardíacos. Por lo anterior, la inteligencia emocional desarrolla un papel fundamental en la salud del individuo, donde la regulación óptima puede ser protectora y promover la salud cardiovascular. Entonces, en estos casos nos habla como la importancia de la regulación de las emociones que inciden en la salud del individuo, del ser humano. Cómo a través de la regulación podemos mejorar el bienestar del ser humano, cómo podemos tener una vida plena, satisfactoria. Bueno, como conclusiones de este trabajo podemos decir que las emociones determinan rasgos cerebrales especializadas que se encuentran directamente relacionadas con el procesamiento de la información emocional y otras estructuras fundamentales para otras funciones encargadas de procesar aspectos atencionales. Como otra conclusión tenemos que el reconocimiento
La expresión y la regulación de las emociones permite al ser humano establecer vínculos sociales fundamentales para lograr un bienestar físico y mental. Bueno, las referencias bibliográficas dentro de ese trabajo, entonces las presento. Eh, Sería todo. Agradezco la atención prestada.